En esta ocasión nuestra exposición consiste de un marco teórico y de un experimento. Bien, comenzando con la teoría, sustancias puras y mezclas. Empecemos con los conceptos. Una sustancia pura está formada por un solo tipo de elemento químico o bien por un solo tipo de compuesto químico. Si la materia está formada por moléculas de átomos iguales se llama elemento químico, y si la materia está formada por moléculas con átomos diferentes, entonces se llama compuesto químico. Así es. El contrario de las mezclas nos dice que la mezcla, cualquier mezcla es un material formado por dos o más sustancias en que cada una de ellas mantiene sus propiedades químicas. Una sustancia está formada de materia que tiene una composición definida y puede ser pura o impura. Bueno, en las mezclas se puede dividir en dos, que es mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En las mezclas homogéneas es aquella que presenta la misma composición y no se distinguen a simple vista y tampoco en el microscopio, sino solo se observa una fase. Como ejemplos tenemos el aire, el acero, el litio y aleaciones y soluciones. Las soluciones son mezclas homogéneas formadas por soluto y solvente. El soluto es el que se encuentra en menor cantidad y el solvente es el medio en que se disuelve el soluto, que se encuentra en mayor cantidad. Esto forma una solución. Por ejemplo, tenemos sal o azúcar, podría ser con agua. Mezcla heterogénea es aquella formada por dos o más sustancias puras. En esta se puede distinguir a simple vista o por otros medios. Ejemplos podemos tener agua y aceite, se puede ver las dos mezclas. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la separación de las mezclas. Y existen dos medios para separar las mezclas, los medios físicos y los medios químicos. Sobre los medios físicos, los más conocidos o utilizados son la filtración, la decantación, la evaporación, la sublimación y la cromatografía. Bueno, ahora la separación de mezclas por medios químicos implica cambiar la composición química de los compuestos que forman esa mezcla y cuando se produce un cambio químico, y los más conocidos son la precipitación, generación de gases y combustión. ¿Quieres tocar alguna duda? Lo que se encuentra: agua, leche, café y azúcar. Para una mezcla homogénea, podría ser lo que ya les había dicho, agua y azúcar. Entonces, hasta que se disuelva y no se pueda distinguir. Bueno, también aquí hay varios factores que están implícitos también: el tamaño del soluto y el tamaño del solvente. Se puede ver cómo se va disolviendo el azúcar. Este es el reto para que todos dicen. Bueno, aquí tenemos una mezcla homogénea. Agua y le vamos a agregar aceite. Se puede notar que no se disuelven entre las dos. Es café y leche. No, bueno. Como mezcla homogénea. Como mezcla homogénea. A ver, órale, ya tienes tu frappé. Tu frappé. Y como Frappé light sobre todo. formas para poder separar este tipo de mezcla. Por ejemplo, la filtración. Decantación,
La filtración, si tú filtras esta solución, Es menos Se va a quedar Pero en el es- papel es filtro o en azúcar. la red que esté, con que lo vas a filtrar, las partículas de azúcar. Si tenemos un soluto sólido, se iría a la parte inferior, entonces esta mezcla la podrían decantar. Ese sería un método de separación de mezcla. Y bueno, sería todo. Gracias. La definición y las características de cada estado de agregación y cómo es que se cambia de un estado a otro y cuál es la forma en la que se dan estos cambios. Pues la definición es que en física y en química se observa para cualquier sustancia que en ciertas condiciones de temperatura, presión y energía se presentan distintos estados que son características en la materia. O sea, la misma materia puede tener varios estados y características. Y también tiene relación con la fuerza de presión de las partículas, porque si las excitamos más, entonces van a estar más libres. Y si le quitamos energía, van a estar más con menos movimiento. Bueno, todos los estados de agregación. Habla, Poncho. Ponle pausa. No, que vean Todos lo los que hacen en el estados de laboratorio. agregación tienen diferentes tablas. El profe chistosito. No, la voy a editar. Creo. Tienen diferentes propiedades y características. Los más conocidos son 5, que es la fase sólida, líquida, gaseosa, plasmática y condensada de Bose-Einstein. Bueno, estado sólido. Los objetos en estado sólido se presentan como cuerpos de forma compacta. Una de sus características es que son incomprensibles, como se pueden presionar. La distancia que hay entre partículas es muy reducida, casi nula, lo que da su forma definida. Esto ya tiene forma definida. Esto les confiere la habilidad de soportar fuerzas externas sin que se deformen, resistentes al desgaste cotidiano, como por ejemplo las piedras que no se desgastan tan rápido. Y las celdas, que vendrían siendo los espacios entre las moléculas, tienen formas geométricas. Sus características, como dijimos, presión elevada, una forma definida, incompresibilidad, resistencia a la fragmentación, una fluidez muy baja, y algunos se subliman. Subliman es de cambiar de estado sólido a gas. Una pausa. Y el espacio entre las moléculas ya es No hay que mayor. jalar la cámara. Tienen la capacidad de transferirse por capilaridad, adoptan la forma del recipiente en el cual se contiene, tienen la capacidad de fluir por casi cualquier orificio que tenga espacios. Pausa. Tiene cohesión menor, movimientos No, de energías pausa no. cinéticas, se pueden transferir. Poseen una forma definida, toman la forma de la superficie o del recipiente que lo contiene. En el frío, el volumen, las formas o materia, tiende a contraerse, y en el calor tiende a dilatarse. Y tiene un volumen constante. Bueno, en el estado gaseoso se necesita un incremento de temperatura para llegar a este estado. Las moléculas del gas se encuentran prácticamente libres dentro del espacio donde se encuentra contenido. Sus características son la cohesión casi nula, no tiene forma definida, su volumen es variable dependiendo del recipiente que lo contenga. Puede comprimirse fácilmente, ejerce presión sobre las paredes del recipiente contenedor. Las moléculas que lo componen se mueven con libertad. Salud. Y ejercen movimientos ultradinámicos.
ignoran electrones todo. se encuentran No hay bastante pedo. excitados y hay conductividad eléctrica. Este ejemplo podría ser en la atmósfera terrestre, donde se presentan las auroras boreales, que es una atmósfera plasmática donde el gas hace reacción con los neutrones que expide el Sol. Entonces hay reacción y se forman colores y todo eso. También otro ejemplo pueden ser las lámparas incandescentes, que es un gas de vapores de mercurio que es eléctricamente, o sea, conduce la electricidad. Y también tenemos el estado de Bose-Einstein, que este se comprobó el 5 de julio de 1995 y que ganaron, les valió el premio Nobel del año 2001. Los científicos lograron enfriar los átomos a una temperatura 300 veces más baja que lo que se había logrado anteriormente y se le llama Beck Bose-Einstein condensado. Y es tan frío de eso que aseguran que los átomos pueden quedar inmóviles, pero todavía no se sabe cuál será el mejor uso, la mejor aplicación para este descubrimiento. ¿Dónde? Los átomos. Bajaron la temperatura de los átomos, no sé en qué forma, pero el punto es que son tan... La cohesión entre las moléculas es tan fuerte porque la energía es tan baja que se podría considerar como un supersólido. Bueno, también hay otros dos estados, pero esos son mucho más teóricos, que uno se comprobó en el 2003, que es un supersólido. No sé si han escuchado del superfluido, que es con átomos de helio. Bueno, que ese líquido no posee resistencia ni fricción a nada y fluye constantemente. Y un supersólido es con el mismo principio, pero el tamaño de las moléculas normales, que son creo que los quarks, se dividió y se hicieron férmions o algo así. Entonces la mitad de las moléculas se enfrió más con el principio de los átomos de helio, que la fuerza de cohesión es impresionante, y a ese punto y estado de la materia entra en crisis por varias leyes. Entonces es así como que bastante inestable. Bueno, los cambios en el gas diferentes nombres dependiendo a de qué estado pasa. En vez de líquido a sólido, se le llama solidificación. Y si es de sólido a líquido, se llama fusión o derretimiento. Cuando es de líquido a gas, se llama vaporización o ebullición. Y cuando es de gas a líquido, se llama condensación o licuación. Y cuando pasamos de sólido a gas, se llama sublimación. Y cuando pasamos de gas a sólido, se llama cristalización o sublimación inversa. Y debemos recordar que estos estados se pueden inducir cambiando cualquiera de las variables, como son la presión, la temperatura. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sólido y lo sometemos a bajas presiones, entonces se va a sublimar, que es que se convierta en gas. Eso es y bueno, eso es el apartado teórico, y vamos a pasar con la práctica. Los materiales que vamos a utilizar para este experimento son cinta de magnesio, hidróxido de sodio, Bicarbonato Un recipiente con agua y fuego. y fuego. y un cristal. Crisis. Cápsula de procesamiento. Sí, cierto. Bueno, pues esto es bicarbonato. Todos sabemos que cuando entra en reacción con agua se libera gas. Esperemos que- Con esto vamos a comprobar que de un estado sólido entrando en otro ambiente o reaccionando va a cambiar, no, bueno, sí su estado, pero no su consistencia. Sigue siendo en parte la misma materia. Esperemos que Ya lo descompuso, amigo. Aquí se puede apreciar la formación de gases en la superficie. Es pequeña porque los reactivos son
No te recibes. ¿Están subiendo burbujitas? Bueno, ahora veremos cómo. ¿Quieres hacer? Aquí lo pongo. Aquí veremos que subiendo la temperatura de un sólido puede cambiar también su estado, liberando gas. Buenos días. Voy a hablar sobre las propiedades físicas. Una propiedad física es una característica que puede ser estudiada usando los sentidos o algún instrumento. Estas se dividen en generales y específicas, pero así también se dividen en intensivas o extensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia que exista en el experimento. Y en estas está el estado de agregación, el punto de fusión, ebullición y solubilidad. Las extensivas sí dependen del tamaño y la cantidad de materia que exista, y en estas encontramos el volumen, el calor, el sabor y el sonido. Bueno, yo en mi experimento voy a hablar sobre la solubilidad. La solubilidad es la capacidad para disolver con diferentes disolventes. Estas tenemos diluidas, concentradas y sobresaturadas. Las diluidas hay mayor cantidad de disolvente que de soluto. En las concentradas está la misma proporción, disolvente, soluto. Y las sobresaturadas, esta ya hay mayor cantidad de soluto que disolvente, y a este se le tiene que someter a calor para poder disolver el soluto. Y ahí se pone siempre la caracterización. ¿Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí han escuchado? Sí. Bueno, ya esa es mi exposición sobre las propiedades físicas. Ahora va a hablar mi compañero sobre las propiedades eléctricas. Bueno, las propiedades eléctricas de la materia se dice que una propiedad llamada carga eléctrica. Conocemos muy bien las cargas eléctricas, como manejan positiva y negativa. Estos nombres se los dio Benjamin Franklin, y también estableció que cuando un cuerpo se encuentra con las mismas cargas, que sea positiva o negativa, se le llama que es un cuerpo neutro. Dice, cuando un cuerpo está cargado cuando tiene más cantidades de carga de una clase de otra. Cuando el cuerpo está cargado positivamente, se dice que el átomo tiene mayor protones que electrones, y cuando el cuerpo está cargado negativamente tiene mayor electrones que protones. Aquí, cuando dice dos cuerpos están cargados positivamente, se dice que se repelen, porque tienen que tener cargas contrarias que se atraen. ¿Puedes pasar? Igual, en cargas negativas, si encontramos que los dos tienen mayor número de electrones, igualmente se repelen. Y en esta parte, cuando la carga es negativa mayor y, bueno, negativa y positiva, estos dos se atraen. Esto lo que vemos aquí
es como se va balanceando los cuerpos y se va, bueno, los electrones van pasando al otro cuerpo para que estos sean neutros. Y hasta el último dice que la carga total, la cantidad total de carga permanece constante, la carga no puede desaparecer ni salir de la. Yo voy a hablar de propiedades mecánicas. Por ejemplo, las propiedades mecánicas dependen para qué lo ocupe, para qué va a ser ocupado el material, es para lo que se diseña. Hay muchos tipos de propiedades mecánicas, pero bueno, las que yo les voy a poner, las que les voy a exponer, es elasticidad, es la capacidad de los materiales para recuperar su forma una vez que ha desaparecido fuerza que los deforme. O sea, los materiales tienen la elasticidad. Bueno, hay un ejemplo que son las ligas. Luego, dureza, que es la posición que ofrece un material para ser rayado. Y hasta ahora el material más duro con mayor dureza es el diamante, que es como que la base de ahí se desprende para ser rayado los demás materiales. Luego la maleabilidad es la capacidad que tienen los materiales para extenderse en láminas. La fragilidad, obviamente se sabe que pues, es cómo esté formado el material, si se rompe con facilidad o no. Y bueno, ya de ahí parten muchos se parte para que un material sea más resistente, un material sea menos resistente. Luego la plasticidad es la habilidad del material para conservar su nueva forma una vez deformado. O sea, en el caso de, por ejemplo, una pelota de esponja, ¿no? Se aprieta y vuelve a regresar a su forma original. Resistencia es la capacidad que los materiales oponen a los choques o esfuerzos que se les aplica. Ductibilidad es la propiedad de un material que permite ser alargado o estirado en hilos, como en el caso de los metales. Es muy común que se use en el caso de electricidad, para la conducción, ¿no? La tenacidad es la resistencia que oponen los cuerpos a su ruptura cuando están sometidos a esfuerzos lentos de formación. Aquí propiedades ópticas se me hizo un poco interesante poner esto. Los barcos no dejan pasar la luz, translúcidos dejan pasar parte de la luz y transparentes dejan pasar parte. Se me hizo interesante porque lo vemos mucho en el laboratorio, en los frascos, que por ejemplo, como ese que tiene una tonalidad así, es muchas veces para que no deje pasar la luz y el compuesto no se eche a perder no se eche a perder. Y bueno, eso sería de mi parte todo. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a pasar cuando digamos flotamos nuestra regla, se va perdiendo ciertas cargas eléctricas y eso hace que quede cargado. Lo que necesita es estar neutro. Lo vamos a poner con el papelito y se va a ver cómo los protones y los electrones del papel se unen a nuestro cuerpo cargado. Y bueno, esto está bien fácil. Puedo continuar con el otro. Ayuda a mi compañero Pedro. Y lo que necesitamos es cloruro de sodio, disolverlo en agua. Esto se le va a llamar que es un electrolito. El electrolito nos sirve para que el H2O pueda conducir electricidad. Sí, por favor. Ahora lo que tenemos aquí son pilas de 9 volts, las conecté para que no se desgaste tanto la carga, y las vamos a poner en el agua. Del lado negativo se le va a llamar anión, es el ion y es un ion negativo, y del positivo es cation. Lo que va a hacer el agua está formada por H2O y como habíamos visto en la nomenclatura,
el hidrógeno trabaja con +1 y el oxígeno con -2. Principalmente las reacciones de oxidación y reducción. Conceptos de oxidación y reducción. La oxidación es, como dice la definición, una reacción química en la cual el oxígeno se combina con una sustancia, gana oxígeno. La reducción es pérdida de oxígeno. El compuesto que gana el oxígeno es el reductor y el que lo pierde es el oxidante. Aquí también influye afinidad electrónica, es decir, el agente oxidante tiene afinidad electrónica que tiende a ganar electrones, mientras que el reductor tiende a perderlos. Las reacciones de oxidación y reducción. Estas vienen de la mano y son simultáneas y de la misma magnitud en los cambios químicos. Como les había ya explicado, que hay una transferencia de electrones en el agente oxidante, los gana y el reductor los pierde. Un agente reductor es aquella especie química que cede o pierde electrones, se oxidan, mientras que el agente oxidante es aquella que gana electrones, se reduce. Para hacer reacciones ya a nivel, puede decirse, teórico, hay que tomar en cuenta el número de oxidación y la valencia de cada elemento para ver si se puede llevarse a cabo estas reacciones. Por ejemplo, estos son los elementos libres sin combinarse, es 0. La del hidrógeno siempre va a ser +1, excepto en hidruros metálicos, que son pequeñas excepciones. La valencia del oxígeno es igual a -2, aunque los peróxidos es igual a -1. Y con el flúor es +2. La suma algebraica de las valencias siempre tiene que dar 0. La suma algebraica de los estados de oxidación positivos y negativos de un átomo libre es igual a su carga. Las proporciones de reactivos y productos en la ecuación balanceada debe ser igual a 0. Es decir, la pérdida y ganancia de electrones son iguales. Tiene que llevar un cierto equilibrio. Un equilibrio. El ajuste de reacciones redox por el método de ion electrón, así que se basa en el hecho de que el número de electrones que cede el agente reductor es equivalente al que acepta el agente oxidante. ¿Sí queda entendido eso? No, vale. A ver, cuenta, el magnesio está el magnesio, en este caso, ¿qué vendría a ser ya que pierde el oxígeno? Se reduce. Se reduce, exactamente. Mientras que el ácido clorhídrico es el oxidante. Al momento de hacer la reacción, se convierte en cloruro de magnesio, se libera el cloro y se agua. Aquí se ve como el oxígeno, y luego aquí, el hidrógeno acá, pero el agua. Ya no se tiene que balancear, se balancea con los números de oxidación, con la valencia que tiene el magnesio, por en este caso como es un peróxido, ¿vale? Un peróxido de magnesio, en este caso el oxígeno trabaja con -1. ¿Sí? Y aquí ya cambió, en este caso aquí trabaja con -2, y aquí trabaja con 1, pero por hidrógeno. Sí, ahí se ve como dice aquí en el aire, se tiene que encontrar la neutralidad al momento de ser compuesto. Y por eso en las reacciones químicas, por eso es que hacen el cruce de valencia. Por ejemplo, el oxígeno está trabajando con -2. Más. -1. Y el magnesio trabaja con 2. Hacen el cruce de valencia, el +2 que está acá pasa al oxígeno y el -1 que está acá pasa acá, por eso que queda neutro. Los compuestos deben de ser neutros por trabajar con ellos, si no son inestables y porque como se tiene que cumplir la regla de los tres, los elementos tienen que tender a tener su última capa de
energía llena. Por eso es que al momento de tocarse, al momento de oxidarse y reducirse, se completa este ciclo y lo cual es de la molécula. Este es parte de nuestro experimento, que es algo muy sencillo. Como el experimento tenía que ser principalmente con materiales que traíamos de casa, vamos a suponer que comercial lo que conocemos como cloro para uso doméstico, que es lo mismo que el hipoclorito de sodio. Un pincel pequeño, rotuladores y vuelves a ponerlo. Eso en cuestión de unos minutos se los vamos a mostrar en nuestra mesa. Sodio es un agente oxidante que reacciona con diferentes tintas, que produce la pérdida de color en cada una de estas. Tarda un poquito la reacción, no siempre son inmediatas. Son más inmediatas en compuestos ya un tanto más, más difíciles de manejar. Hay que tomar en cuenta que el hipoclorito en sí es irritante, pero depende igual cuál están ocupando. El de uso doméstico está muy diluido en agua, por lo tanto regularmente no nos causa problema alguno más que un poco de enrojecimiento. Pero si ya ocupan el más concentrado, llega a ser tóxico si llegan a inhalarlo o en contacto con la piel. Ya se produce una intoxicación, así que deben tener cuidado a la hora de manejarlo. Como les dije, es un experimento realmente fácil. Solo vamos a mojar un trozo de tela que pues tiene, como saben, tintas o colorantes. Y después de un tiempo se va a empezar a decolorar. Aquí ya tenemos una previamente decolorado para que vean cómo va a terminar, pero es que sí lleva un poco de tiempo la reacción. Otro igual se lleva a cabo con tintas de diferentes bolígrafos, de diferentes marcas y colores. Como les dije, reacciona este compuesto con solo cierto tipo de tintas, no con todas. Pues sí, de hecho es de la que más reaccionó. Igual como les dijimos, lleva su tiempo, no es así inmediato. Por ejemplo, aquí ya lleva un buen rato y si se dan, pueden notarlo, a ver si gustan pasarlo, no sé de color. Bueno, aquí como mi compañero Francisco, el ingeniero, está tomando las pinzas, el magnesio con las pinzas. Estamos realizando lo que es una combustión, lo cual es un ejemplo claro de una oxidación, ya que al momento para la combustión se necesita oxígeno, todo el mundo lo sabe, necesita un carburante, combustible para que pueda hacer. Al momento de hacer reaccionar ¿cómo se llama? En esta parte donde está azulito es donde hay mayor concentración de oxígeno, hay más calor y por lo tanto se puede mezclar el magnesio que está aquí, la actividad de magnesio, con el oxígeno, haciendo el óxido de magnesio. Como pudieron observar, hubo liberación de luz y humo. Es la quimio. Y humo. Buenos días, nosotros somos la mesa 6 y les vamos a exponer acerca de la reacción de oxidación y reacción de reducción. Bueno, la reacción de oxidación se denomina toda reacción química en la que se transfiere uno o más electrones. Aquí está un ejemplo de un mosquito, es un metal oxidado. Bueno, para ejemplificar ese tipo de reacción se utiliza una manzana. Bueno, este es el experimento que vamos a realizar ahorita en la mesa. Es de los más sencillos para explicar el proceso de oxidación. Y bueno, ¿qué pasa en una manzana? Debido al oxígeno que presenta el aire, la parte de la manzana que queda como vulnerable o expuesto al ambiente empieza a oxidarse rápidamente. Y bueno, obviamente esto, si han visto alguna vez, adopta un color marrón o café en esta parte de aquí. Y bueno, que es en realidad una serie de sustancias presentes en la manzana que se están oxidando.
En cambio, si a la misma manzana, en la parte que está expuesta al ambiente, le ponemos zumo de limón o jugo de limón, es lo mismo, este se va a oxidar más lentamente. Y esto se debe al ácido cítrico que presenta el limón y se actúa como un catalizador ralentizador, haciendo que estas reacciones de oxidación produzcan una velocidad mucho más reducida a la anterior. Bueno, la reacción de reducción se denomina toda reacción química en la cual hay una ganancia de electrones, ya sea uno o más electrones. Vamos a ejemplificar esto con... Bueno, aquí vamos a ejemplificar primero, vamos a ver la oxidación de la plata. Si han visto que se pone oscura la función de plata, como una cadena o unos aretes, lo oscuro que se ve en la plata es sulfuro de plata, que al contacto con el medio ambiente, con el oxígeno, se vuelve oscura. Los materiales que vamos a usar es una charola de aluminio, en este caso unos aretes, cloruro de sodio y bicarbonato de sodio, más agua. El resultado va a ser que cuando está previamente el agua, vamos a disolver cloruro de sodio y bicarbonato. Cuando en la charola de aluminio se va a quedar el sulfuro se va a volver el sulfuro de aluminio y la plata va a quedar limpia. 1 hora y media que le quitamos un pedazo a la manzana, o sea, la cáscara que la cubre, y si se dan cuenta ya empezó a tomar el color marrón que decía gracias a los agentes que están en el aire, y bueno, si la pueden observar. Bueno, si hubiéramos agregado limón, de por sí esto lleva 1 hora y media así, entonces el limón se tardaría un poco más de tiempo, pero igualmente reaccionaría de la misma forma. En el de óxido, bueno, es que aquí la plata ya tiene las manchitas oscuras, ¿la quieren ver? Trae moneda de plata, Sí, están oscuras, sí es plata y ya está oscura. Previamente ya calentamos en un vaso de precipitados agua y le vamos a poner 2 cucharadas de cloruro de sodio, sal de casa. Y bicarbonato. Aquí está la charola de aluminio, aquí se encuentran los aretes de plata. Y ahora vamos a vertirla. No está tan caliente ¿Por qué se están deshaciendo? ¿Por qué se deshacen? ¿Por qué ya no agarran? Y tenemos que esperar al menos. No. Ay, mañana. Como 20 minutos. Ahorita cuando acabemos la clase. Y solo vayan a robar. ¿Por qué se